trae un desafío, un tema que trae un desafío. Ya conversamos un poquito esa semana sobre nuestro papel, ¿no? Como la iglesia verdadera de Dios que tiene esta misión entregada, pero vamos a analizarlo hoy por medio también de la visión de cuál es el mensaje, qué es esta generación y cómo finalmente ser parte de ella. Así que esperando en el Señor que nosotros podamos comprender también lo que Él nos quiere decir en esta mañana para que de esta forma nosotros seamos conscientes de su llamado también para seguir aquello que Él nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Queridas, queridos, buenos días. Qué gusto que ustedes están aquí otra vez. Estamos en nuestro penúltimo día. Ya se nos está acabando la jornada de los 10 días, ¿verdad? Espero que haya sido y esté siendo para ustedes de gran bendición, también de grandes cambios, porque nosotros necesitamos, ¿no? A diario tomar decisiones para cambios que finalmente sean de frutos eternos, ¿no? Para el reino de Dios y para nuestra propia vida espiritual, nuestro conocimiento, nuestro crecimiento en quién es Dios, cuál es su voluntad, quiénes somos nosotros, por qué somos iglesias y para qué Él nos eligió. Que esta semana esté produciendo en nosotros decisiones eternas, para que de esa manera nosotros vayamos asegurando que sí, efectivamente hay un lugar en el reino de los cielos preparado para nosotros y nosotros queremos ir a hacer el check-in, ¿verdad? Queremos ir a entrar, a tomar posesión de él, ¿cierto? Porque el Señor así lo asegura. Alabado sea Dios por ello. Tenemos la oportunidad todavía de alimentarnos de su palabra para que seamos más fuertes en los tiempos que se van acercando, que traen mayores dificultades, aunque soplen los vientos, que traten de destruir la casa, que estemos sobre la roca, ¿no? Para que finalmente permanezcamos de pie al pueblo de Dios, porque viene Cristo Jesús. Queridos, con su Biblita ahí, déjame ver su Biblia, déjame ver las hojas del árbol de la vida en tus manos. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a hablar con nuestro Padre querido para poder pedir su permiso para abrir su palabra y entonces ver su mensaje para nosotros en esta mañana. Oremos juntitos. Papito querido, Señor, buenos días. Una vez más, muchísimas gracias. Tú nos has cuidado en la noche, nos has despertado para un nuevo amanecer, Señor, y qué bueno que es contigo. Qué bueno que es con tu presencia. Qué bueno que nuestros ojos, Señor, quieran verte en primer lugar. Aquí estamos, Padre, con tu palabra en nuestras manos. Esta palabra inspirada que ha atravesado los siglos, Señor, para que hoy también nosotros, con ella en nuestras manos, sigamos aprendiendo de ti, creciendo contigo. Sigamos, Señor, entendiendo tu voz hablándonos y discerniendo, Padre, tu llamado para nuestras vidas. Te pedimos el permiso otra vez. Permítanos, Señor, abrir tu palabra y verte en ella. Abrir tu palabra y escuchar tu voz. Abrir tu palabra y tener a tu Espíritu enseñándonos, siendo nuestro profesor, mostrándonos del gran Maestro Cristo Jesús, que siempre quiere, Padre, dar una porción de sí mismo a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras. Alimentanos, Señor, con estas hojas del árbol de la vida. Traenos sanidad, traenos, Padre, dicen, conocimiento de la verdad para que seamos liberados de cualquier engaño, de cualquier mentira, Señor, que puedan fundamentar versículos bíblicos, aunque sabemos que tu palabra nunca miente, pero ayúdanos a vivir la luz de la verdad que de ella se emana, para que así no seamos confundidos. Tómanos en tus manos, pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos al versículo fundamental del día de hoy, Mateo capítulo 24. Sabemos que en el libro de Mateo, en los 4 evangelios, ¿no? Más bien en 3 específicamente, Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, son los capítulos en los evangelios que repiten las señales de la segunda venida de Jesús. Cuando los discípulos llegaron
a preguntar a Cristo, Señor, ¿cuándo sucederán esas cosas? ¿Cuándo sabremos, cómo sabremos nosotros que el tiempo del fin ha llegado? Y Jesucristo entonces comienza a, a entregarles, ¿no?, algunas señales, comienza a hablarles sobre algunos aspectos que sucederían cuando Jerusalén fuera destruida, pero también que sucederían específicamente cuando viniera Cristo Jesús por la segunda vez. Y ahí en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 14, muy conocido por todos nosotros, dice Cristo Jesús, palabras de Cristo, no de Juan, no de Mateo, no de Lucas, sino Jesucristo diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para que, perdón, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Eso quiere decir que habrá una última generación que va a vivir esta realidad, ¿cierto? En el tiempo del fin, una última generación va a vivir la realidad de ver el cumplimiento de esta profecía de Cristo. El evangelio será predicado. Aquí ya enseñan demasiadas cosas que ya hemos visto, no necesitamos ir muy profundo al tema porque ya hemos conversado sobre esto, que lo que Dios dijo sucederá, que la iglesia de Dios es la que vence, que Dios nunca pierde, que Satanás nunca vence, que la Babilonia caerá, la Babilonia espiritual tiene su caída inevitable, ¿cierto? Y aquí viene Jesús a decir, no está diciendo necesariamente puede que yo sea predicado a algunos pueblos y a algunas personas. Jesús está diciendo será. El evangelio será predicado a todas las naciones, por todo el mundo, independiente de que participe de esta predicación o que yo participe de esta predicación, el evangelio será predicado y será predicado por una última generación. La última de cristianos, la última generación de creyentes que finalmente tienen esta misión otorgada por Dios, cumplirá esta profecía de Cristo Jesús, de que el evangelio será predicado. No quedará en silencio, no será detenido, se hablará, se predicará. Y cuando nosotros miramos en el capítulo 24 de Mateo, vemos estas señales que yo les comento. Está diciendo la Biblia de terremotos, la Biblia está hablando de guerras, la Biblia está hablando de hambre, la Biblia está hablando de epidemias, está hablando de falsos profetas, está hablando de falsas doctrinas, está hablando de crisis políticas, crisis moral, crisis, está hablando de un caos en el mundo. Pero no es esto, es Jesús para más cerca de nosotros. Eso solamente anuncia que pronto Él vendrá. Pero la predicación del Evangelio, la predicación de este mensaje presente es lo que definitivamente trae el. En otras palabras, una vez me gustó mucho las palabras del pastor Ayrton Coller, antes nuestro presidente en la división sudamericana, y él comentaba, cuando nosotros miramos terremotos, hambre, guerras, esto y aquello, no son señales provocadas por Cristo, porque Cristo, Dios, no provoca la destrucción, no provoca la guerra, no provoca todo este derramamiento de sangre, de engaños, de mentiras, que está aquí Jesús señalando que va a ocurrir, sino que está anunciando también los hechos que el mismo enemigo en este mundo va a estar realizando, obviamente con el permiso divino, porque Satanás no hace absolutamente nada sin que Dios le diga que sí o que no. Pero el acto de Dios, la manifestación de Dios, la señal de Dios para el tiempo del fin será predicado el evangelio del reino. Y nosotros sabemos que para que este evangelio sea predicado como se está anunciando, es con el derramamiento del Espíritu Santo, en donde este evangelio será predicado de una forma inconfundible. Será predicado de una forma que no se compara con ninguna otra generación que haya predicado. Desde el tiempo del Pentecostés,
no ha sido vivido con toda la vehemencia lo que esto va a pasar. Compárase también con lo que pasó con los milleritas, con la predicación del evangelio siendo esparcida como hojas de otoño, con aquella creencia, aquella fe que ellos tenían de que Jesucristo volvería en 22 de octubre. 44, les aconsejo que después de esa jornada que estamos teniendo, lee el libro Jesucristo en su santuario de Elena G. de White, para que vean con qué vehemencia, con qué pasión, con qué amor este pueblo de los milleritas, este pueblo de 1844, esa generación adventista, predicaba y anunciaba el Evangelio del Reino. Era de una forma increíble, una forma extraordinaria que a mí me ha sacado lágrimas comparando esa generación y diciendo, Señor, ayúdanos a ser más que estos, porque tu espíritu será derramado en una plenitud que aquel que te conoce, aquel que te tiene, no será posible quedar callado. Será una manifestación demasiado poderosa para la predicación de este evangelio. Y es por eso que Dios está llamando a una última generación para ser una generación misionera. La última generación de cristianos en el mundo no es la generación de los santos, de aquellos que dicen, nosotros guardamos el día sábado, nosotros no adulteramos, nosotros no hacemos eso, nosotros no hacemos aquello. No es esta generación de gente que quiere decirse mejor que los demás. Es una generación de personas que saben cuál es la misión que Dios les entregó. Una generación de personas que saben que tienen un mensaje que entregar con su vida y con su voz. Y este mensaje tiene por base el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio eterno que nosotros hemos visto en los 3 mensajes angélicos. Ahora, ¿qué misión es esta? Si Dios está llamando una generación para ser la última generación misionera de nuestros tiempos, ¿qué misión tiene esta generación? Esta misión tiene por base algunos fundamentos. El primero de ellos es la verdad presente. Dios siempre ha tenido para cada periodo de la historia un mensaje específico, y este mensaje específico para cada periodo de la historia se llama mensaje presente, verdad presente, perdón. Por ejemplo, para los antediluvianos, el mensaje presente para aquel tiempo era un mensaje de arrepentimiento, porque vendría la destrucción del mundo a través de un diluvio. Y cada martillazo que Noé daba para construir el arca estaba rogándoles a aquella generación que se arrepintieran, que creyeran en la palabra de Dios, porque el mundo sería destruido por el diluvio. En el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, con la vida de nuestro Salvador, el mensaje presente era que fuera aceptado a Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías prometido y como el Salvador resucitado. Para cada historia, Dios ha dejado un mensaje específico. En el tiempo del siglo XVI, cuando la Biblia comenzó a ser devuelta a la mano de las personas, porque a través del ministerio de Martín Lutero comenzó a entenderse que la salvación era por la gracia, comenzó a entenderse que era solamente la Biblia la única regla de fe para las personas. En aquella generación el mensaje presente era este: la Biblia y solo la Biblia, la fe en Cristo Jesús y solo la gracia de Cristo Jesús puede salvar el hombre, puede salvar a la humanidad. Y para esto Dios ocupó a un hombre llamado Martín Lutero. Como para el tiempo del antediluviano, Dios ocupó a un justo llamado Noé. Y como para el tiempo de Cristo Jesús, aparte de ser el mismo Jesús hablando, también Dios usó a sus discípulos para anunciar el mensaje, el verdad presente de aquel tiempo. Pero la pregunta es también, ¿cuál es el tiempo del fin? ¿Será que estamos viviendo en este tiempo? ¿En qué tiempo estamos nosotros para comprender cuál es el mensaje de este tiempo? ¿Cuál es el verdad presente para ahora, para hoy, para nuestros días? Y eso nosotros tenemos que verlo en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, vamos a versículos 7 y 9.
Para que entendamos la verdad presente de nuestros días, necesitamos entender en qué tiempo estamos viviendo. Daniel capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 9, la palabra de Dios nos dice: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel aquí ya había tenido la visión con respecto a la purificación del santuario. La visión que Guillermo Miller, cuando comenzó a leer, comenzó a impresionarse, a hacer los cálculos y percibir, ¿sabe qué? Jesucristo está por llegar. Y entiende entonces Guillermo Miller que el santuario de la profecía que Daniel había dejado era la tierra. Y por ende, la purificación de la tierra sería el segundo advenimiento de Cristo Jesús. Y comienza él a analizar cada detalle de las profecías de Daniel, y la comprensión de este libro acontecería solamente en el tiempo del fin. Es lo que el ángel había dicho a Daniel. Daniel, tranquilo, porque yo estoy enseñando, lo que te estoy mostrando, lo que te estoy explicando, no es para tus días. Tu mensaje, el mensaje que te estoy anunciando, está cerrado todavía. Son palabras que están selladas hasta que el tiempo del fin llegue, y entonces los justos entenderán. Entonces se darán cuenta que todas estas cosas, como termina el versículo 7, todas estas cosas se cumplirán. En el tiempo del fin esto sucederá. Un tiempo que llegaría después de 1260 años, como está hablando aquí, un tiempo, dos tiempos y mitad de un tiempo, que en la profecía que se encuentra en el libro de Daniel y también se explica otra vez y se vuelve a citar en el libro de Apocalipsis, después de 1260 años se cumpliría, comenzaría el tiempo del fin para comenzar a surgir el cumplimiento de cada una de estas profecías, donde el imperio romano estaría cambiando la ley, donde el imperio romano estaría persiguiendo a Dios y echando la verdad por tierra. En este contexto comenzaría el tiempo del fin. Según la profecía de Daniel, desde 1798 comenzó el tiempo del fin. Y ahí algunos podemos asustarnos, ¿no? Ups, ¿no comienza ahora? Queridos, nosotros estamos viviendo en tiempos prestados ya hace años. Nosotros estamos viviendo en tiempos de misericordia divina ya hace mucho tiempo. De hecho, hay la profecía de 1888, no la profecía, sino el contexto de la iglesia de 1888. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ver el video. Lo que debería ser y no fue que la iglesia de la división sudamericana, cuando se cumplió 100 años de Elena de White, publicó para que todas las iglesias tuvieran acceso, y si no conocieron, pues está este video en YouTube, también pueden buscar, pueden encontrar. Y ahí está mostrando que en esta fecha, que en 1888, Jesucristo le dio la visión a Elena de White de que Cristo pudiera haber vuelto, pero no volvió por su iglesia. Es decir, que Jesús debe haber venido, porque señales, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, ya estaban. Las estrellas, el sol, la luna, inclusive el contexto del decreto dominical de adoración en el domingo, todo estaba listo para que sucediera, pero el pueblo de Dios no estaba listo para recibir a Cristo.
Estamos nosotros viviendo el tiempo del fin desde 1798, cuando termina el periodo de 1260 años de oscuridad, de persecución, de un imperio religioso falso, mentiroso, tratando de echar por tierra la ley, la palabra de Dios, la verdad de Dios, cambiando la ley de Dios y haciendo persecución contra los santos del Señor. Y desde entonces, el mensaje presente a tres mensajes angélicos. Por eso es que es tan importante que nosotros estudiemos y entendamos de estos mensajes, que no cambia ningún detalle de ellos hasta que Cristo Jesús venga. Desde 1798 se está predicando: temed a Dios y dadle gloria, pues es llegada la hora de su juicio. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ha caído la gran Babilonia y todos aquellos que ella ha dado del furor de su fornicación. Cada uno de los mensajes angélicos, cuando también viene el tercer mensaje hablando de que aquel que adore la bestia, que aquel que reciba su imagen, su señal, su marca en la frente o en la mano derecha, estos van a probar del cáliz de ira de Dios sin mezcla, sin ninguna otra sustancia, sino sea el furor de la ira de Dios, de la justicia de Dios que va a caer sobre los impíos, lo que nosotros ya hemos visto. Son mensajes para nuestros días, un último mensaje de misericordia, un último aviso, una última advertencia que debe ser comunicada. Y en esos tres mensajes encontramos el centro es Cristo, porque es el evangelio eterno, el evangelio de aquel que fue prometido, que vendría, como Dios dijo para Adán y Eva, vendrá de la simiente de la mujer, aquel que será herido en su talón por la serpiente, pero que pisará la cabeza de la serpiente, que dará fin al gobierno de la serpiente, que dará fin a toda acción de Satanás. Cristo Jesús, el Mesías prometido, aquel que cuando construyeran el santuario y cuando sacrificaran todos los días corderos, derramamiento de sangre por el pecado de la nación, por el pueblo, reconociendo delante de toda aquella simbología que Cristo Jesús, el Mesías, vendría para morir por el pecado de la humanidad y entonces entregar salvación, vida eterna a cada uno de los seres humanos que en él creen, que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Este evangelio, cuyo Cristo Jesús es el centro, este evangelio debe ser predicado. Un mensaje que encontramos de un juicio. Vendrá el juez que va a poner a cuenta todo lo que cada detalle en la humanidad ha ocurrido, todo lo que cada ser humano ha hecho, que va a ir a entregar a cada uno según la recompensa de sus manos, la recompensa, porque sus obras no les salvan, pero muestran quién te gobierna, quién está en ti, ¿a quién estás obedeciendo? Un juicio que está sucediendo, que está ocurriendo, hasta que Cristo Jesús se levante del santuario, del lugar santísimo, y ya está hecho. Un mensaje que habla de un falso poder religioso que está tratando de engañar, que está tratando de apartar a muchos de la verdad de Dios, pero este falso poder religioso que caerá, que será avergonzado, que todos sabrán que es mentira lo que hablan, que es mentira lo que predican, que es mentira lo que presentan, que toda la filosofía de este poder religioso es falsa, es satánica, quedará claro, evidente cuál es la verdad, cuál es la mentira. Y un mensaje que muestra que el conflicto gira en torno de la lealtad, la fidelidad a Dios por la obediencia a sus mandamientos. Eso es lo que hace de resumen los tres mensajes angélicos. Y en este contexto, Dios levanta la última generación misionera. El mundo será testigo de la mayor proclamación del evangelio. Una generación que predica un mensaje específico, claro, objetivo y un mensaje, queridos, que eleva los mandamientos de Dios. Por ende, exalta el carácter
de Dios, la soberanía de Dios y no del hombre. Es por eso que ahí en Apocalipsis, capítulo 14, que están los mensajes angélicos que hemos leído, si no me equivoco, fue el día domingo. Apocalipsis, capítulo 14, en el versículo 12, se encuentran las características dadas por el mismo Dios de esta última generación. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Luego de entregar los 3 mensajes angélicos, hablar cada uno de ellos, entonces poder interpretarlo, en el versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los separados. ¿Quiénes son aquellos escogidos? ¿Quiénes son esta generación separada para ser la última generación misionera? ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos son, no son los que se hacen más sagrados, santos, sin pecado, los que dicen que son los mejores, los que se apartan del mundo para no contaminarse, son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús en este mundo, dentro de este mundo, exaltan el carácter de Dios por medio de la elevación de los mandamientos de Dios, diciendo, todavía son mandamientos que son vigentes, todavía son mandamientos que se deben guardar, fueron anulados, que no fueron abolidos, son mandamientos reales, verdaderos, para que los vivamos hoy, para que los guardamos hoy, exaltan el carácter de Dios con la guarda de sus mandamientos. Y comienzan, queridos, guardándolo, no enseñando a la gente lo que tienen que hacer. Comienzan viviendo estos mandamientos. Y recuerda que estos mandamientos tenían una base, una base dividida en 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y lo amas no poniendo ningún otro Dios delante de ti. Lo amas no teniendo para ti ninguna imagen de escultura, porque no hay nada creado en esta tierra que represente quién es Él verdaderamente. Ni palo, ni mármol, ni absolutamente nada se compara con quién es Él. Por ende, no tenga ninguna imagen de escultura para adorar que represente. Lo amas no tomando su nombre en vano, y eso no significa solamente no poner el nombre de Dios en chistes. Significa que tú, cuando digas conozco, viva esta realidad. Refleje que lo conoce con tu propia vida, refleje que lo conoce con tu honestidad, con tu verdad, con tu veracidad, diciendo palabras verdaderas, mostrando un testimonio. Realmente es hijo, que se comporta como hijo, que se comporta como quien lo conoce, así no tomarás su nombre en vano. Y lo amas guardando su día que le ha santificado, el 7º día de la semana, el día sábado, el día que Él separó, el día que Él santificó, el día que Él bendijo. Lo amas a Él, lo muera este Dios, guardando sus 4 primeros mandamientos, pero muestra a Dios a través del amor al prójimo, que se refleja con honrar a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida, con no matar, con no adulterar, con no codiciar absolutamente nada que no es tuyo, y con no testimonio de nadie. Son 10, no son 3, no son 4, son 10 totales. El rompimiento de uno, la ruptura de uno, rompe todos los demás. Por fallar en uno, te caen todos. Porque la matemática de Dios no es que 10 menos 1 es 9, es que 10 menos 1 es 0. Entonces no nos gloriemos, porque el sábado sí está, pero la honra al padre y a la madre, al piso. Tomar el nombre de Dios en vano, al piso. Todos están siendo desobedecidos. Y la última generación misionera, entregando este mensaje del Evangelio del Reino, entregando ese mensaje del Evangelio eterno, es una generación obediente.
Es una generación que guarda la fe de Jesús. Ojo, queridos, como Dios deja clarito, exalta los mandamientos, pero la fe en Jesús te hace entender que no es por guardar los mandamientos que tú te salvas, sino que tú estás guardando por ya haber sido salvo. Estás guardando porque la gracia de Jesús es la que te hace capaz de obedecer, porque de lo contrario no consigues. Nadie obedece a Dios por esfuerzo. O es actuando en ti, o es Dios habitando en ti para hacerte capaz de obedecer, o vas a fallar, o vas a confundir. No, es que el trabajo en el día sábado, Dios sabe que yo necesito del trabajo para poner el alimento en mi casa, entonces Dios entenderá. Por ende, yo no voy a desobedecer, yo no voy a recibir marca de bestia, no voy a ser adorador de bestia solamente por trabajar un sábado. Fe en Jesús. Fe en Jesús, que es el que me sustenta, que es el que dará el pan y el agua del justo, cuando sea cobrado de adorar o hacer otra cosa que no es lo que Dios pide. Es Dios el que le va a cuidar. Jesús lo que te va a mantener. Y este Jesús en ti, este Jesús manifestándose en ti a través de su Espíritu, te hará firme y fiel en sus mandamientos, aunque se caigan los cielos, aunque tu vida esté en juego, aunque el pan del Hijo no tengas para mañana. Es la fe en Jesús que mantiene en pie. No vamos a confundir, queridos, que simplemente los 10 mandamientos van a ser algunos más santos y por eso serán destacados en el mundo. Amor. Sabe que la manifestación del Espíritu Santo no nos va a hacer más, no nos va a hacer mayores obedientes o superpoderosos que van a ser prodigios de ellos. Eso es consecuencia de la manifestación del Espíritu Santo. Va a hacer con que el pueblo de Dios ame como nunca antes amó. Ame al pueblo como tal y ame a los que aún no están aquí. Por eso van a hablar con tanta vehemencia, con tanto poder, con tanto amor, que será imposible para los sensibles a este mensaje resistirlo. Pero esta generación misionera carga consigo la fidelidad a Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios, a cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Mandamientos que exaltan quién es Dios. Mandamientos que exaltan su carácter. Mandamientos que nos hacen parecernos tanto con Él que la gente nos confunde. ¿Es Yolanda que me habla o es Dios? ¿Es Alexandra que me habla o es Dios? ¿Es Consuelo que me está hablando o es Dios? ¿Es Nancy la que me está llamando o es Dios? ¿Es Delia la que está orando por mí o es Dios? Tan parecidos con Él que somos confundidos. Esta es la última generación. Esta es la característica de la última generación de los que entregarán el evangelio del reino, el evangelio eterno, a todo pueblo, toda lengua, toda raza y toda nación. Esta es. Y Dios nos está llamando, queridos, para que hagamos parte de esta generación. Yo les dije el día sábado, si no me equivoco, que yo creo que Jesús volverá en nuestra generación. Pablo también creyó, ¿sabías? Todos los discípulos, todos creían, Jesús volverá ahora, pronto. Por eso prediquemos, prediquemos, prediquemos. ¿Saben lo que hizo con que los discípulos predicaran del evangelio del reino? No es que Jesús dijo, yo voy a prepararles un lugar. Yo no veo a Pedro, a Juana, a Pablo diciendo, ¿sabe qué? Prediquemos porque yo quiero entrar una vez en la mansión celestial. Queridos, ellos predicaban porque querían volver a ver a Cristo. Ellos predicaban porque su corazón ardía por echar de menos a aquel que caminó con ellos en esta tierra. Aquel que ellos comieron juntos, que durmieron en el mismo lugar, eran la sombra de Jesús. Y cuando Jesús se va, queda un hueco en el corazón de los discípulos. Jesús dijo, prediquen el evangelio porque yo volveré. Queridos, no había otra opción. O vamos a verlo y para verlo tenemos que predicar. Entonces prediquemos y que nadie nos detenga y finalmente avancemos. Y si es con persecución, si es con muerte, si es con riesgo de vida, hablemos porque vamos a ver a nuestro Señor otra vez.
¿Cuál es la razón por la cual quieres el cielo? ¿Para conocer a Abraham? ¿Para conversar con Enoch? Para pegarle a Eva, ¿no? Porque finalmente, pues, ¿qué hizo Eva? ¿Cuál es la razón por la cual quieres el cielo? ¿Cuál es la razón por la cual quieres el reino de Dios? Si no es por tener a Jesús contigo para siempre, Él contigo ahí a tu lado, por poder abrazarlo, llorar delante de Él diciendo gracias, Señor, porque si no fueras tu gracia, yo no estaría aquí. Gracias, mi Dios, querido Jesús, porque puedo verlo, abrazarlo, estar contigo, tocar las marcas en sus manos y saber que fue por mí. Es por verlo, es por tenerlo. Date cuenta que la Biblia siquiera se dedica tanto a decirnos cómo va a ser la vida en las naciones celestiales. Un capítulo de la Biblia, capítulo 21 de Apocalipsis, comenta detalles sobre la ciudad santa. Nada más. Porque no es necesariamente cómo es la ciudad, cómo serán las flores, las frutas del nuevo mundo. Es lo que centra Apocalipsis diciendo, el templo, el santuario de Dios, Cristo Jesús, habitará con ellos. Hasta la luz del sol no será necesaria porque la gloria de Él alumbrará todo. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Es el centro. Es Cristo la única razón. Todo lo demás es un plus, es un extra que Él impone ahí, que Él coloca ahí como un paquete completo para ti y para mí. Y estar con Él, de habitar con Él, de tenerlo como Dios, de en cualquier momento del día, Jesús, aquí está Él. En cualquier momento, verlo, conversar con Él, admirarlo por toda la eternidad. También vas a poder ver a aquellos que descansaron. También vas a poder conversar con Elías, vas a poder hablar con personajes ilustres de la Biblia. También vas a poder pasear por los mundos no caídos. Vas a poder tener la vida increíble, pero el centro es Él. Por eso los discípulos hablaban. Por eso los discípulos predicaban. Y por eso su mensaje era tan convincente. Ustedes tienen que conocer, ustedes tienen que aceptarlo a Él. Ustedes no saben lo que significa tenerlo en la vida, lo que es conocer a Jesús, puede hacer por uno. Yo, queridos, solo 5 minutos conversado con Pedro, 5 minutos con Juan, 5 minutos con Pablo, era suficiente para entender, necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Y la última generación que entregará este mensaje, dividido en 3 partes, es una generación apasionada por Cristo, que quiere verlo, que quiere abrazarlo, que tiene una ansiedad por estar con Él, que predica de una forma tan poderosa, tan amorosa, tan convincente, que por eso viene el fin. El evangelio del reino será predicado a toda nación, toda tribu, toda lengua, por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y este mensaje, este evangelio, cuyo Cristo es el centro, te exige a ti y me exige a mí a ser parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y mantiene la fe en Jesús. ¿Cuál ha sido tu relación con los mandamientos de Dios? ¿Cuál ha sido tu relación con la fe en Jesús? Con la gracia de Cristo. No vamos a comprar el cielo. Señor, yo guardé 300 sábados en mi vida en tu reino. No vamos a comprar el cielo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Querida iglesia de Dios, la última generación es ahora. Como yo les dije, Pablo creyó que fuera en su tiempo. Pedro creyó que fuera en su tiempo. Pablo llegó a decir en nosotros, los que estemos vivos,
seremos llevados al cielo junto con los muertos resucitados. Él se incluía ahí, él creía Jesús va a venir en mi generación, pero no vino. Pero date cuenta, mira alrededor, mira cuánta cosa ha sucedido en nuestros tiempos. Cómo las cosas se van encajando perfectamente. Podemos ser la última generación. Si entendemos nuestra misión y entendemos lo que Cristo espera de esta generación misionera, guardar sus mandamientos, mantener la fe en Él y predicar como nunca antes. Tú haces parte de la última generación. Tú estás en este pueblo que guarda los mandamientos de Dios, mantiene la fe de Jesús y anuncia el evangelio eterno por todo pueblo, lengua, raza y nación con toda vehemencia. Que ahora, como ya hemos aprendido, Padre, soberano Dios, danos valentía para predicar tu palabra, mientras tu mano se extiende para sanar, hacer señales, prodigios y maravillas. La última generación puede ser la nuestra. Puede ser la nuestra. Si entendemos que tenemos una misión que cumplir, y esta misión se cumple con voz y con vida. Con voz y con vida. Anunciando un evangelio que creo, que vivo, que lo guardo. Mi vida ejemplifica el evangelio que hablo. Esta es la última generación que va a ver con vida a Jesucristo volver. Tú haces parte de ella. Tú estás construyendo esta generación. Estás entendiendo el llamado de Dios para ti. Porque Dios está juntando a esta generación. Dios está formando esta última generación. Y podemos ser nosotros, si es que entendemos nuestra misión, si es que entendemos lo que Dios requiere de nosotros. Y si tú estás entendiendo, si tú realmente estás comprendiendo lo que debes hacer para ser parte de esta generación, ponte a mirar con otros ojos la ley de Dios. Ley infalible, ley inmutable, ley que revela el carácter del Dios que tú dices conocer y no cambiará. Ley que no fue abolida, ley que no le sacaron un detalle u otro, permanece intacta desde los tiempos eternos. Es la misma y siempre será. Esta ley será exaltada, esta ley será vivida a su totalidad por la última generación misionera que llevará el evangelio eterno al mundo, acompañada de Jesús, que es la única que puede salvar. La única que acepta el pecador, perdona el pecador, justifica el pecador para que sea glorificado con el Salvador que vendrá. Si tú entiendes este mensaje, si tú entiendes el llamado de Cristo, entonces no te calles. Comienza a vivir y comienza a hablar. Como dijo un día Dios a Pablo, hable y no te calles. Tengo mucha gente en esta ciudad, mucha gente que te va a escuchar. Pero el ministerio de Pablo era bajo acción, era bajo torturas, dolores, problemas. Pero Dios dijo, no te calles, Pablo. Hable, no temas. Tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Será que Dios tiene mucha gente en tu vecindario? Mucha gente en el Valle de Ilaló, mucha gente en Cayambe, no sé, todas las demás, Santo Domingo, creo que también están aquí, quizás Esmeraldas también, no sé, sé que hay gente de Chile también. Mucha gente Dios tiene en tu ciudad. Y eres tú, el agente de la última generación, que al vivir y al hablar va a entregar un último mensaje presente al mundo para que entonces venga el fin, porque queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Y Él ya viene. Él ya viene. Seamos cómplices de Cristo. Seamos partícipes de Él.
seamos partícipes de su anhelo, de su ansiedad de volver a nosotros, de volver a este mundo y decir, basta, ya acabó, ya no más pecado, ya no más sufrimiento, basta, vine por ustedes. Si nuestro anhelo es ver a Jesús, si realmente lo queremos a Él, no nos callamos. Vivamos el mensaje presente, hablemos del mensaje presente y veamos a nuestro Jesús. Si ese es tu anhelo, si esa es tu voluntad, cierra tus ojos conmigo. Vamos a pedirle al Señor que nos coloque, nos separe para esta última generación y seamos nosotros encontrados como los fieles, leales, que guardan los mandamientos de Dios, que mantienen la fe en Jesús, que elevan esta ley y que exaltan el carácter de Dios por sobre todas las cosas. Dios sea alabado en tu vida. Hablemos con Él. Papito querido Señor, gracias porque falta poco tiempo para que veamos a Cristo. Pero no son los terremotos, las guerras, el hambre, la sed, lo que va a traer a Jesús para más cerca de nosotros. Es la predicación del Evangelio, la predicación de la verdad presente, una verdad que está anunciando al mundo que ya viene Jesús a entregar la recompensa de cada uno por sus obras. Un mensaje que está entregando al mundo el llamado de que temamos a ti, que te demos gloria, Señor, porque viene este día de juicio. Un mensaje que nos está llamando a adorarte, un mensaje que está diciendo toda falsa doctrina, todo falso poder religioso caerá, será avergonzado porque la verdad será exaltada. Y todo aquel que se agarre a la mentira, que se aferre a la mentira, simplemente por un temor, por un miedo de un pan de cada día, este Señor será encontrado falto. Pero todo aquel que hace tu voluntad, que mantiene la guardia y la obediencia de tus mandamientos y la fe en Cristo Jesús, estos permanecerán para siempre. Estos serán de la última generación. Estos serán, Señor, los que entregarán este último mensaje y estos verán a Jesús volver. Padre, queremos hacer parte de la última generación. Queremos, Señor, ser esta generación misionera. Queremos que nuestros labios carguen con la verdad presente. Nuestra vida refleje esta misma verdad. Señor, ayúdanos. Tú sabes cómo hemos vivido y cómo hemos guardado tus mandamientos hasta aquí. Tú sabes si entre nosotros nos hemos exaltado por haber obedecido algunos de los detalles de tu ley. Pero, Señor, ayúdanos a comprender que no es por guardar, es por vivir, por creer en Cristo Jesús, que finalmente nos hace, Señor, capaces de guardar tus mandamientos por amor a ti, porque te queremos, porque entendemos que no hay otra mejor forma de vivir, porque es una protección para nosotros, porque es una precaución para que no andemos en peligro y comprando mayores problemas para nuestras vidas, pero no que nos hace mejores que unos y que otros, que nos hace mayores que unos u otros, sino que solamente nos hace parecernos contigo, y parecernos contigo es amar, Señor. Amarte a ti, amar al prójimo, independiente de quien sea, independiente de lo que haga. Ayúdanos a ser esta generación que ama, a ser esta generación que exalta a Cristo, que levanta a Cristo delante de toda la humanidad y muestra que Él es mejor, que Él es mayor, que no hay otro como Él. Haznos, Señor, la última generación que verá a Jesús volver, y sea esta nuestra mayor alegría, que con nuestros propios ojos veremos a nuestro Señor Salvador, veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y podremos decir, es Él a quien estábamos esperando. Por favor, Señor, sepáranos para ti. Y si hay algo en nosotros que nos está impidiendo cumplir la misión que tú nos has dado, Padre, arráncalo con todo. Rama y arranca de nosotros, pero no nos dejes ser estorbo para tu obra. No nos dejes ser un impedimento para que el Evangelio sea predicado. Ocupa nuestra voz, ocupa nuestra vida, exalta tu nombre, glorifica tu nombre, santifica tu nombre con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querida Iglesia de Dios, Dios te bendiga y Dios sea exaltado hoy a través de tu vida. Nos vemos mañana en nuestro último encuentro de esta
de un llamado a la oración. Bendiciones a cada uno.